Hola a todos, bienvenidos a la sesión número 6, donde hablaremos o desarrollaremos el tema de la comunicación efectiva y manejo de conflictos. Importante para esta sesión que veamos el tema de los elementos y los lenguajes de la comunicación, cómo poder comunicarnos para poder desarrollar nuestras actividades diarias. Personas digitales, personas análogas, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué va a estar beneficiando al tema de gerenciar o obtener las habilidades para poder generar una gerencia de éxito? Las técnicas de comunicación efectiva y el poder de la negociación. Será lo que estaremos conversando en esta sesión. Entonces iniciamos con la comunicación. El ser humano, como hemos conversado en otras sesiones, es un ser humano sociable por naturaleza. Es decir, siempre estamos buscando la forma de cómo comunicarnos por medio de, hoy en día, la tecnología, a través de las redes sociales, a través de mensajes, a través de grupos, a través de videollamadas, a través de muchas herramientas podemos estarnos comunicando. Es imposible que el ser humano no se comunique. A través de escrituras, sonidos, gestos, incluso a través de nuestra actitud. Como lo veíamos en la sesión anterior, a través de nuestras emociones nos estamos comunicando. Y recordemos lo que hemos visto o lo que nos han enseñado a través de nuestra formación académica, que para que exista una comunicación debe de existir un emisor y un receptor de un mensaje, y que en veces genera un mensaje y que la forma que el emisor genere ese código o genere ese mensaje, así lo va a recibir el receptor. Y si a eso le ponemos una distorsión como tal, entonces así va a ser el modelo de comunicación. Entonces, lo que debe de buscar un gerente, líder, es mantener un modelo de comunicación efectiva. Y es lo que estaremos viendo más adelante, de cómo generar ese ambiente de comunicación. Tenemos claro que el emisor debe de generar un mensaje claro. ¿Qué desea comunicar? ¿Qué quiere transmitir a su equipo de trabajo o a qué quiere transmitir a su receptor o sus receptores? De esa manera, si conoce a su receptor, va a poder saber cómo va a llegar o cómo va a hablarle a su receptor, cómo va a transmitir el mensaje el emisor y cómo lo va a recibir su receptor. Si tenemos un equipo multidisciplinario donde se encuentran personas de repente con un problema de sordera, entonces, ¿cómo se va a comunicar el líder con esa persona? Necesita un conocimiento especial con el lenguaje de repente de señas para poder transmitir el mensaje. Entonces, el receptor tiene que tener claro cómo va a transmitir su mensaje y cómo va el receptor a recibirlo a través del conocimiento que tiene de su receptor. Debes saber que su mensaje debe ser un mensaje claro y conciso, para que cuando llegue al receptor, el mensaje se haya recibido tal como se esperaba que se recibiera. Se debe utilizar el canal adecuado para que llegue el mensaje al receptor. De repente, si en nuestro equipo queremos transmitirle una información y usamos un medio que no es el adecuado, va a llegar esa información pero distorsionada. Entonces el resultado va a ser un resultado distorsionado, y cuando el líder justifique, va a decir, bueno, es que yo la instrucción que di fue esta. Entonces el receptor va a decir, la instrucción que yo recibí fue esta. Entonces, al verificar, al no estar el mensaje claro y al no utilizar el canal adecuado, por supuesto que la respuesta que vamos a recibir a nuestro mensaje no va a ser la respuesta que esperamos. Entonces debemos de verificar la comprensión del mensaje. Como buenos receptores, como buenos líderes, debemos de manejar un modelo de comunicación
que podamos emitir el mensaje, tener claro el canal, que sea un mensaje claro y conciso, y que validemos la respuesta o que validemos la comprensión del mensaje que hemos querido transmitir a nuestros colaboradores. Entonces tenemos que saber identificar que dentro de nuestro equipo de colaboradores vamos a tener personas análogas y personas digitales. ¿Cuál es esta en función entonces el mensaje que debemos de transmitir va a estar en función del tipo de persona que nosotros tengamos identificado? Si sabemos que tenemos personas análogas, pues entonces vamos a trabajar el modelo de la comunicación de la misma forma análoga. Si hacemos un cambio para que estas personas se conviertan en personas digitales, pues entonces vamos a ir usando los canales que aseguren que podamos tener una retroalimentación al mensaje que hemos recibido. Si el emisor usa el canal correcto, el receptor va a tener una buena respuesta. De lo contrario, el emisor va a estar hablando un lenguaje y el receptor va a estar entendiendo otro mensaje. Si nosotros no identificamos el modelo de personas, el modelo de colaboradores que tenemos en nuestro equipo, definitivamente nuestra comunicación va a ser una comunicación de repente errada, porque no va a obtener la retroalimentación o la respuesta al mensaje de la manera correcta o de la manera que nosotros estamos esperando. Es necesario asegurarnos el medio que vamos a utilizar para que llegue el mensaje a la persona indicada y que por ese medio podamos obtener la retroalimentación. Eso nos va a estar ayudando a tener una buena comunicación con nuestro equipo de colaboradores. Entonces, ¿cuál es el lenguaje en la comunicación? ¿Qué podemos estar hablando de las personas digitales o de las personas análogas? En primer lugar, una persona de digital va a ser aquella persona de números, de datos. O sea, que va a tener, está hablando con el líder y está hablando con números, con acción. Como podemos ver, el ejemplo dice, el líder le pregunta, ¿cómo vamos con el cumplimiento de la meta? La persona digital le va a decir, llevamos un 52% al día de hoy, lo que significa un atraso de un 1% de la meta total. Pero vamos a llegar o de seguir la tendencia, vamos a estar llegando a una meta, a un porcentaje de cumplimiento de tanto. Esa es una persona digital. Una persona que anda con la tecnología, que anda en sintonía de la tecnología, es la persona digital. Y ahí va a andar manejando los números. A diferencia de una persona análoga que va a ser, su lenguaje es verbal, ambiguo, interpretativo, pero impacta en una relación. Es decir, tiene cómo manejarlo. Y ahí el ejemplo, si continuamos con el mismo ejemplo, cómo va con el cumplimiento de la meta, el análogo le va a decir, vamos bien, creo que hay un leve atraso, pero usted no se preocupe, vamos a cumplir. No hay número, no hay forma de comprobar. Entonces, el líder, el estratega, debe de ser capaz de poder analizar estos dos tipos de comunicación y saber transmitir el mensaje al adecuado. A la persona digital, obviamente, no le va a poder, no es necesario que le vaya a decir cuántos por ciento lleva de avance o cuántos por ciento lleva de retraso, porque ya lo conoce. Entonces, pero debe de llegar al análogo de una manera que el análogo dé la misma información que el digital en el entendido de saber acompañar. El líder debe saber acompañar al análogo para que pueda transmitir esa información. Entonces, ¿cómo debe ser el líder o cómo debe de manejar el líder toda la comunicación? Por años hemos escuchado de que a toda acción corresponde una reacción. Y en este sentido, si tenemos una comunicación efectiva o una comunicación no efectiva, vamos a estar teniendo resultados de acuerdo al tipo de comunicación que manejemos con nuestros colaboradores. Como gerentes líderes, si manejamos una comunicación efectiva
la comunicación clara, nuestro mensaje es transmitido de forma clara, vamos a tener una visión compartida, es decir, la visión organizacional va a ser compartida por el líder y el líder la va a transmitir hacia sus colaboradores y va a ser compartida. Expectativas realistas, va a haber una apertura para el debate, una escucha efectiva, y si no entiende, va a preguntar las metas. Eso al final va a estar generando una especie de acuerdos enfocados al objetivo, enfocados al cumplimiento de una meta. Si tenemos una comunicación no efectiva, por ende vamos a tener malas interpretaciones, vamos a tener órdenes, ya no va a ser una colaboración, sino que va a ser una orden, no va a ser una apertura para el debate, sino que va a ser una crítica, no va a haber una escucha efectiva, sino que va a dominar la conversación de repente acalorada del grupo, existen las amenazas y va a haber una información incompleta. Eso va a desencadenar una especie de conflictos que el líder va a manejar si no ha sabido llevar una comunicación adecuada al equipo de trabajo, al equipo de colaboradores. Entonces, ¿qué resulta de tener una comunicación no efectiva? Ya hemos visto de que del desencadenamiento de las actividades de una comunicación no efectiva, vamos a estar llegando a conflictos y esos conflictos van a desencadenar en choques que muy a menudo se está viendo involucrado el gerente de recursos humanos, ya las instituciones fuera o encargadas de lo laboral, que va a generar un conflicto mayor donde va a entrar en procesos engorrosos que va a terminar afectando el cumplimiento de la meta. Y en ese sentido, si el líder no es capaz de manejar una comunicación efectiva, no va a estar enfocado al objetivo y no se va a cumplir la meta. Entonces, el problema de manejar una comunicación no efectiva, van a existir desacuerdos, hay una discordia, discrepancias, un modelo antagónico en el dime que te diré con el colaborador, y genera estados emotivos dolorosos que van a producir tensión entre los deseos opuestos y contradictorios de los colaboradores con el líder. O sea, es un equipo que no ha sabido manejar el tema de la inteligencia emocional y eso va a generar un problema de un atraso en el cumplimiento de las metas, un atraso en el modelo del objetivo y por ende una pérdida total del objetivo a cumplir. Entonces se va en contra de la organización, de la visión organizacional que ha puesto ya antemano los objetivos. Entonces, como líderes debemos de ser capaces de poder generar una buena comunicación, de poder manejar y de poder diluir el tema de una comunicación no efectiva. Entonces, eso para poder definir un conflicto o para poder un líder, para poder trabajar un modelo de conflicto, debemos de entender que el proceso del conflicto se va a dar en 5 etapas. En primer lugar, una oposición o incompatibilidad, es decir, el líder o el colaborador siempre está en oposición, no es compatible con el modelo de trabajo, hay una cognición, una personalización que dice yo le caigo mal al líder, o el líder dice esta persona no trabaja conmigo, se generan intenciones, un mal comportamiento, por ende falla el modelo de los resultados, no se logra el esquema de resultados. Hay una mala comunicación, los mensajes, los modelos mentales y la estructura orgánica genera una percepción de conflicto o un conflicto sentido. En ambas vías, las personas en conflicto van a generarse de una manera evasiva, van a tender a acomodarse, estar en su zona de confort, no van a competir, no van a estar comprometidos y no va a existir una colaboración en el equipo de trabajo. Entonces va a generar un modelo de un conflicto abierto, ¿no? O un comportamiento de ambas partes en relación al otro. Es decir, siempre va a haber un choque, va a haber un tema de que yo no puedo trabajar con esta persona, si este colaborador lo hace, yo no lo hago. Y va a generar
un problema de, si se corrige el tema del conflicto, un mayor desempeño, pero sin de no corregirse, un menor desempeño. En los dos escenarios es interesante que el líder aprenda o el líder conozca cómo va a solventar o a solucionar este modelo de conflicto. Y en ese sentido debe de conocer, el líder debe ser un negociador para poder solventar el modelo del conflicto. Y debe tratar ciertos asuntos para lograr los mejores resultados y llegar a un acuerdo. ¿En qué sentido? Preparar y planear. Tener una preparación, una planeación en pro del conflicto. Cómo va a definir las reglas para manejar ese conflicto, cómo va a aclarar y cómo va a justificar el conflicto entre las partes involucradas. Cuáles son los acuerdos y soluciones que va a llegar a ese tipo de conflictos. Debe de tener esa estructura para poder buscar una negociación ante las personas involucradas. Y en ese sentido debe de existir una mediación. Muy probablemente un tercero neutral facilite una solución al conflicto. De repente, en la misma organización está un líder de otro proceso que pueda resultar un tercero neutral y que va a ayudar a solventar el conflicto entre las partes afectadas. De lo contrario, puede llevarse hasta la parte legal de lo laboral para ejercer una mediación donde ya interviene una autoridad, donde se llega a un acuerdo. Y esto es los procesos que debe de facilitar a un líder o los procesos que debe desarrollar un líder para poder convertirse en un líder que sea capaz de diluir un conflicto antes de llegar a un tema laboral. Los líderes o el gerente líder debe ser capaz de poder entender y poder ser empático para poder identificar los conflictos y solventarlos antes que se desarrollen o antes que lleguen a una etapa ya de donde tenga que intervenir una autoridad. Nos vemos en la próxima sesión donde estaremos hablando de un liderazgo efectivo.